Tu vida entera es una mentira. Ese personaje del espejo, con nombre, historia y problemas, no eres tú. Es un papel. Y estás tan profundo en él, que olvidaste que eres el actor. La verdad, la más aterradora de todas, fue registrada hace milenios por Thoth, el escriba de los dioses, antes de ser borrada de nuestra memoria. No eres humano rogando al cielo. Eres Dios, con amnesia autoimpuesta. ¿La prueba? No está en un templo, está ocurriendo ahora mismo dentro de tu mente. Cuando te preocupas por dinero, como Dios decretas escasez. Cuando temes enfermedad, firmas su orden. Tu imaginación no es fantasía, es el panel de control del universo. Y la has usado para construir tu propia celda. Si estás viendo esto, no es casualidad. La amnesia está fallando. Quédate hasta el final, voy a mostrarte el mecanismo con el que te borraron la memoria divina, y la llave para recuperarla. Lo que descubrirás en los próximos minutos no cambia solo tu futuro, cambia quien crees ser. Cada mañana, al encender la TV o deslizar el dedo en el teléfono, abres un portal. No a la información, a tu mente. Del otro lado hay arquitectos de realidades cuyo objetivo es secuestrar tu poder creador. No usan armas físicas, usan miedo, duda, distracción y deseo. La técnica es alquimia oscura, Salvet coagula. Primero disuelven tu paz y tu certeza con noticias aterradoras e ideales inalcanzables. Te sientes insuficiente e inseguro. Luego presentan la solución. Algo que comprar, alguien a quien votar, alguien a quien odiar. Y coagulan esa solución en tu mente, solidificando dependencia y control. Thoth habló de los hermanos de la oscuridad. No es tiniebla literal, es inconsciencia. Operan a través de tu falta de atención usando la luz de tu conciencia para sus fines. Cada vez que te indignas por un titular o envidias una vida fabricada en redes, entregas tu energía divina como materia prima para su fábrica de realidad. La emoción es la divisa más valiosa del universo, y la regalas a diario. 2 milenios pintaron a Judas como el traidor. Pero traicionar también significa revelar, entregar. ¿Quién podría entregar el secreto divino para que el plan mayor se cumpla? No un extraño. El más íntimo. La mano de Dios que apunta hacia adentro. Cristo no como figura externa que vendrá, sino como fuerza ya operando en ti, tu imaginación capaz de asumir y sentir hasta hacerlo real. Judas simboliza el coraje de revelar la verdad prohibida. El Salvador que buscas, eres tú. La conciencia crística es una función, imaginar con autoridad y permanecer fiel a ello. Ve al taller del alfarero. El barro es tu vida, el torno, tu imaginación, el alfarero, tu yo soy. La vasija dañada es tu realidad actual. La mayoría se identifica con la vasija, soy esto, así nací. No. No eres el barro, eres las manos. La gran obra inicia con Nigredo. Desciendes, miras de frente tus sombras y dices, yo hice esto. Sin culpas a padres, sistema o suerte. Luego Albedo y Rubedo, eliges una nueva forma y la sostienes en el torno de tu imaginación. No peleas con lo viejo, lo disuelves retirando tu atención y rehaces con propósito. Cada creencia sentida vibra y madura con el tiempo. Semilla, gestación, cosecha. El lapso engaña. Si hoy siembras temor, mañana recogerás su fruto y creerás en azar. Pero el universo es un espejo perfecto, no pregunta si crees o no, ejecuta órdenes vibracionales con precisión. Esaú es tu realidad actual. Áspera, confirmada por los sentidos. Jacob es tu deseo, sutil, aún irreal. Isaac, el subconsciente, no ve, solo siente y bendice lo que percibe como real. ¿El secreto? Jacob se viste como Esaú, cubre sus brazos, huele a su ropa, encarna la sensación del deseo cumplido. Así engañas a tus sentidos, cierras los ojos a lo obvio y recreas una escena que implique que ya ocurrió. La haces sensorialmente viva, textura, peso, olor, temperatura. Y llevas esa escena al sueño,
al estado hipnagógico donde Isaac bendice sin juicio. Bendición dada, realidad redefinida. Persistencia no es apretar los dientes, es lealtad amorosa a tu nuevo estado. Cuando la vieja realidad golpee la puerta, no discutas. Regresa, suave, al regazo de tu suposición. Como un amante fiel, vuelves al tacto, al olor, al latido de tu escena. Todo tiene masculino y femenino. Tu enfoque, tu acto de asumir, es la semilla. Tu subconsciente, el vasto útero del universo, gesta sin que tengas que explicar el cómo. No le dices al corazón cómo latir, no le dices al universo cómo cumplir. Siembra con claridad, gesta con confianza. No eres una isla. Hay una sola conciencia jugando miles de papeles. Las personas son espejos. El que irrita, refleja tu irritación pendiente. El que inspira, tu potencial latente. Cambiar afuera sin cambiar adentro es peinar el reflejo. Mueves el rostro, tu estado, y el espejo obedece. El despertar no es mérito intelectual, es memoria. Abrir los ojos dentro del cráneo como tumba, correr la piedra, nacer de nuevo y escuchar, Padre. No es sorpresa, es reconocimiento. Has sido siempre la fuente, soñando limitación para sabotearte a ti mismo. Protocolo práctico, recordar y crear. 3 pasos diarios, 15 minutos en total. Deshipnosis, 5 minutos mañana y noche, higiene mental. Respira 4,78, apaga titulares, escribe, hoy retiro mi atención del miedo. Yo soy el creador. Escena encarnada, 7 minutos. Elige una meta. Construye una escena corta que implique el resultado. Ejemplo, recibo el mensaje, transferencia enviada. Vívela con 5 sentidos y afecto. Duérmete en ella. Fidelidad en marcha, 3 minutos. Durante el día, cuando aparezca Esaú, hechos contrarios, no discutas, exhala, toca el ancla, una palabra, gesto, y regresa a tu escena 2 respiraciones. Regla de oro. No preguntes cómo. Pregunta ¿a qué debo ser fiel ahora? Detox de portales. 2 ventanas al día sin feeds, mañana y noche. Llena ese espacio con lectura sagrada, silencio o gratitud escrita. Esta es la encrucijada, seguir dormido, creando por reacción, o recordar quién eres y crear por intención. Toma la llave, 7 días de fidelidad a una sola escena. 7. Si al 7º día no ves señales, te reto a continuar otros 7. La amnesia se rompe con constancia. Eres el actor, no el papel. Eres la voz, no el eco. Eres, y siempre fuiste, el mismísimo Dios, recordándose a sí mismo.